El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Llegaron los Black Days de Claro. Celulares, laptops y televisores hasta con el 50% de descuento. Del 21 al 30 de noviembre. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. La Copa del Mundo ha sido un escaparate para mostrar los contrastes de un país como Qatar, con cultura, religión y costumbres diferentes a las occidentales, y descubrir algo de su vida cotidiana, su régimen y también su actitud de cara a los derechos de las minorías y las libertades. Fue un acierto entregar la sede del Mundial de Fútbol a una monarquía absoluta que representa en la geopolítica mundial un país como Qatar, pequeño en territorio y población, pero con cuantiosos ingresos. ¿Cómo son las relaciones con nuestro país, Ecuador? De Qatar hablaremos hoy en este programa especial de Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia al embajador Luis Gallegos, ex canciller del Ecuador, que ha representado en varios países y también en Naciones Unidas, a la doctora Ivonne Baki, embajadora actual en Washington y ex embajador en Qatar, y al doctor Enrique Santos, docente universitario con una maestría en antropología y con estudios sobre religiones y otras temáticas. Permítanme comenzar con el ex canciller Luis Gallegos, que se ha desempeñado, como decía, como embajador en varios países y en Naciones Unidas. Embajador, ¿qué representa en el concierto de las naciones Qatar y los demás países del Golfo Pérsico? Bienvenido, embajador Luis Gallegos, buenos días. Muchísimas gracias, Thalía, por esta oportunidad. Es siempre un honor participar de tu programa y saludar con la radio audiencia. Me siento muy honrado. Yo te diría que Qatar es uno de los 57 países islámicos o musulmanes. El componente global es una población de 1.8 millones de personas, con lo cual estamos hablando de 24.1% de la población mundial. Qatar es muy representativo de la modernización del Pérsico, por el Golfo Arábigo, porque fundamentalmente es una monarquía sunita, petrolera. El mundo petrolero se ha concentrado en el Golfo Pérsico de una manera que hay una concentración enorme de una de esas más grandes y de uno de los geopolíticos más importantes. Qatar es un país que tiene una vasta capacidad de gas licuado, que en este momento es para la economía del mundo y especialmente para Europa, dado la invasión rusa a Ucrania. Qatar principió su modernización hace más de 25 años. El Ecuador ha mantenido estrechas relaciones con Qatar en muchos temas. Ivonne fue embajadora en Qatar y en realidad las relaciones con Qatar han sido muy provechosas. Tú tienes que mirar que dentro de la composición geopolítica del Golfo también hay una diferenciación. Allí está Arabia Saudita, que es la sede de las religiones, que seguramente la sede de la religión musulmana, que seguramente lo topará Enrique. Pero además está Bahrein, Kuwait, están Omán, obviamente está Irak e Irán. Con una composición geopolítica compleja. Irán linda no solamente con el Golfo Pérsico, sino que tiene en el Golfo un estrecho que se llama el Estrecho de Hormuz, que es uno de los sitios más complejos geopolíticos, porque un tanquero es hundido allí, se acabaría por mucho tiempo hasta que lo saquen el tráfico de petróleo a través del Golfo. Al otro lado del Golfo están Afganistán, Pakistán, la India. Por lo tanto, geopolíticamente es un sitio crítico
para las relaciones internacionales. Yo creo que nosotros tenemos que tener una visión global y tener magníficas relaciones con los países islámicos, con estos 57 países islámicos, en donde por población yo te diría que Qatar es un país pequeño, aunque sea muy rico. Poblaciones musulmanas más importantes están concentradas en Indonesia, están concentradas en la India y Pakistán. Solamente para comparar, yo creo que es muy importante visualizar esto. Los cristianos en el mundo somos 2.500 millones, componemos 33% de la población, pero católicos solo somos 1.250. Entonces, en realidad, estamos numéricamente dentro de una composición. La importancia del Islam es fundamental para la geopolítica, ya que compone la tercera parte de los países de Naciones Unidas. Muchas gracias, embajador Luis Gallego. Sí, me parece una intervención estupenda porque nos ha puesto en contexto de lo que estamos justamente yendo a hablar. Ivonne, habiendo sido embajador en Qatar, ¿qué nos puede decir de ese país? ¿Cómo se prepararon como nación para el Mundial, sabiendo que iban a recibir la visita de todos los sectores del mundo, inclusive de países que no clasificaron al Mundial, pero que les gusta el fútbol? Iban a estar como ya no solamente una vitrina, sino a compartir el día a día con gente de otras tendencias religiosas, de otros orígenes. ¿Qué expectativas tenían y cómo viviste tú eso? Bienvenida, embajador Ivonne Baqui, buenos días. Buenos días, mi querida Talía, Lucho, Enrique, qué placer estar con ustedes. Sí, yo llegué a Qatar justo cuando estaba el bloqueo de Qatar de los países vecinos por aire, tierra y mar. Entonces Arabia Saudita, que es la única salida por tierra, en el mar tenían Emiratos Árabes que tampoco podían, y en el aire le bloquearon todo el área. Entonces yo llegué a un momento donde ya estaba aceptado el Mundial en Qatar para el 2022 y el bloqueo completo. Y fue impresionante el trabajo que hicieron. El emir de Qatar, por tener una madre y un padre como Hamad Al-Thani y la mamá Sheikh Hamosa, que fue la que hizo el cambio completo en Qatar por el rol de la mujer y la importancia de la educación y la cultura. Ella fue la que creó la fundación Qatar Foundation y al mismo tiempo se convirtió en una especie de una imagen internacional, y siendo un país tan pequeño, abierto al mundo en esa forma. Pero el bloqueo les causó muchos problemas. Lo positivo del bloqueo fue que se convirtieron en self-sufficient, suficientemente ellos ya no tenían que importar, todo importaban. Al final de que estuve allá el bloqueo, ya empezaron a exportar las cosas que ellos no tenían nunca. Entonces, esa fue una parte primera. Pero al mismo tiempo, toda la población, ellos son solamente 3 millones, pero hay 3 veces más de gente que no son cataríes, y los quieren mucho. Entonces se dio ese apoyo de todo el mundo casi con Qatar por la forma en que se manejó este bloqueo, con el emir siendo un líder importante, joven, que puso esa visión, ¿no?, de cómo reconstruir, porque yo cuando llegué hace 24, 25 años por primera vez no había casi nada, había un solo hotel. Y construyeron 100 hoteles. Entonces fue una cosa. Y los estadios, 9 estadios, 8 que están utilizando ahora, fue algo impresionante ver cómo se hizo la construcción y la apertura de Qatar. Yo creo que fue una experiencia muy buena para mí. Hicimos una relación excelente entre Ecuador y Qatar. Teníamos un solo vuelo de carga de rosas, porque las rosas les encantan, rosas nuestras. Y cuando terminé mi misión, después de 2 años y medio, teníamos ya vuelos diarios de rosas de carga con Qatar Airways de Ecuador a Qatar, y muchas otras cosas más. Pero la experiencia fue que hay que entender las culturas diferentes. Uno tiene que saber que se están abriendo, pero no pueden abrirse mucho. Lo que hizo Dubái, por ejemplo, causó un poco de negativo ambiente en los países del Golfo, porque se abrieron demasiado. Y en Qatar lo que yo vi es que se estaban abriendo, pero se cerraban otra vez. Empezaron con el alcohol, por ejemplo, era solamente en los hoteles. Después decidieron abrir el alcohol en The Pearl, en la parte de Pearl, en una parte nueva de construcción en Qatar, pero hubo accidentes por el alcohol y lo volvieron a cerrar.
Entonces, por eso es que ahora vemos que en el Mundial tampoco sirven solamente en lugares específicos. En los hoteles es abierto completamente, no hay restricción, pero en lugares públicos hay restricciones por esa causa, porque toman demasiado. Cuando algo es prohibido, se convierte en una atracción y ahí comienzan los problemas. Entonces, yo creo que ese es en general lo que yo vi en Qatar y los cambios que han tenido en tan corto tiempo. Muchas gracias, embajador Ivonne Baki. Se has mencionado que los Emiratos Árabes se abrieron mucho. He oído una frase que Qatar está en la mitad entre las restricciones de Arabia Saudita y la demasiada apertura de los países de los Emiratos Árabes. Entonces creo que ese es como un punto allí, pero eso le voy a preguntar al doctor Enrique Santos. Como decía, es un estudioso de las religiones, de la antropología, de las conductas humanas. Cuando en el 2010 la FIFA entrega a Qatar la sede del Mundial 2020-22, desconocía las costumbres, la postura de Qatar frente a las mujeres, a las minorías, o hizo a propósito, ¿qué pasó allí? ¿Cómo así un país que además no tenía tradición futbolística ha sido designada la sede y estamos ya viviendo pues el Mundial allí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se eligió a ese país? Bienvenido, doctor Enrique Santos, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un honor compartir este diálogo pues con personas tan eminentes como el embajador Gallegos y la muy conocida ecuatoriana, internacionalista ecuatoriana, Ivonne Baki, ¿no? Bueno, a ver, vamos, ubiquemos el contexto, ¿no? Que un poco señalaba el embajador Gallegos. Y Qatar es parte de uno de los casi 60 países de mayoría musulmana que existe en el mundo. Es muy pequeño, solamente una precisión en la población, ya son casi 3 millones, ¿no? 2.900.000, algo así de habitantes, del cual, esto es bastante llamativo, el 80% son inmigrantes de Bangladesh, o sea, bengalíes, hay también gente de Nepal, hay gente de Pakistán, de algunos países africanos. Pertenecen a la rama mayoritaria del Islam, a lo que se llama el sunismo, y pertenecen a uno de los subgrupos sunitas mucho más radicales en cuanto a la interpretación del Islam. El Islam sunita se divide por escuelas jurídicas y ellos nacen de una escuela que se llama Anfali o Hanfali. Bueno, ¿qué pasó en el 2010? Yo creo que el tema ahí ya no es tanto de religión, sino más bien fue un tema geopolítico, ¿no? La elección o la designación de Qatar en ese momento no causó un revuelo muy grande, excepto por parte de organizaciones de derechos humanos en Europa, fundamentalmente, pero se dijo en su momento que había existido un proceso de selección de Qatar como país sede a través de procesos corruptivos, ¿no? El hecho es que se inició una investigación internacional, todos estamos al tanto de eso, y eso terminó prácticamente en el descabezamiento de la antigua Dirección Internacional de la FIFA, comenzando por Joseph Blatter, cayó también el gran futbolista Michel Platini de la UEFA de Francia, cayó también en su momento Julio Grondona, el argentino que era presidente acá de la Conmebol, pero bueno, él falleció. Entonces hubo un escándalo a propósito de cómo había sido seleccionado Qatar. Voy a ir con el embajador Luis Gallegos para que nos cuente algo ya de la presencia internacional de Qatar en las Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿cómo procesan ellos las discrepancias que tienen con los Emiratos Árabes? Contaba Ivonne que cuando ella llegó estaban realmente bloqueados totalmente, y también con Arabia Saudita creo que es un poco menos el problema, pero con los Emiratos y otros países de la región. En Naciones Unidas, ¿cuál es la forma de actuar de Qatar? Y cómo llevan esas discrepancias que uno cree que no existen también en el mundo árabe, embajador Gallegos. Talía, Qatar es una monarquía muy influyente y muy inteligentemente manejada. Como decía Ivonne, ejemplificando, la dinastía de los Al Thani logró colocar a Qatar dentro de un juego global. En Qatar está una de las mayores bases americanas en el desierto, que fue el centro de las operaciones del ataque a Irak.
al mismo tiempo liberalizó con Al Jazeera para primera vez en esa región un medio de comunicación que tenía toda la independencia y la capacidad de crítica. Qatar tiene una enorme influencia en los otros países, no solamente por la cooperación de recursos que entrega. En Naciones Unidas, Qatar ha jugado un papel que yo recuerdo de que fui primera vez embajador en Nueva York. Yo he tenido el honor de ser 3 veces embajador en Nueva York y 3 veces en Ginebra, y siempre los qataríes tenían un accionar muy importante, muy abierto, y estaban en una transición importante del reconocimiento de los derechos. Por lo tanto, trabajaban conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado en todo aquello que se les requería para análisis de los temas de derechos humanos. Obviamente, como tú bien señalas, hay posiciones distintas de derechos humanos respecto a la política de Occidente a países no solamente del Golfo Pérsico, sino alrededor del mundo. Yo quería señalar que en parte el embargo se debió justamente a esta capacidad de Qatar de movilizar, apoyar a la hermandad musulmana en Egipto y tener contactos con otras partes. Recuerden que la negociación con los talibán para la solución y paz en Afganistán se realizó en Qatar. Por lo tanto, entre Qatar y Omán hay una sede de las negociaciones muchas veces muy complejas que se realizan en el mundo. Yo he visto distinguidos diplomáticos cataríes tener posiciones en la Comisión de Derecho Internacional, en los comités de la mujer, en los comités de los niños. El mundo islámico tiene un enorme reto en el afianzamiento de los derechos, pero hay que tener la apertura también de que los derechos humanos tienen que ser universales, no restringidos y transversales en todos los aspectos. Por lo tanto, ellos están avanzando. Yo creo que es importante que avancen más, pero no es un proceso fácil debido a las limitaciones religiosas de muchos de los países. Tú acababas de decir que hay países que tienen como norma nacional al Islam, pero no es solamente Arabia Saudita. Son más de una docena de países que tienen como norma de conducta el Corán. El Corán y la Sharia son bases fundamentales del actuar. A diferencia de la Biblia, el Corán es un libro de vida. Y en esto Enrique puede explicarlo mucho mejor que yo. Explica las conductas de la Biblia. Pero los países seculares del Islam son un gran número de países que son más liberales, y en ellos estamos viendo también una transición preocupante en ciertos países que están revirtiendo hacia un ambiente religioso más estricto. Esto también estamos viendo en Occidente, la imposición de gobiernos autoritarios de tendencia religiosa cristiana también es una preocupación para extremismo de Occidente. Yo creo que Qatar ha sido miembro del Consejo de Seguridad. El Ecuador va a ser miembro del Consejo de Seguridad esta vez, luego de 30 años en enero. Y Qatar tuvo una posición muy importante en la búsqueda de soluciones, que es a la larga para lo que Naciones Unidas tiene relevancia. Los cataríes han hecho un enorme esfuerzo en estas últimas décadas para una modernización en todos los sentidos y para ser actores importantes en un juego internacional. Muchísimas gracias, embajador Luis Gallegos. Aquí se nos ha ido el tiempo realmente volando. Siempre es de eso, que cuando se hablan cosas interesantes se va el tiempo más rápido. Hacemos una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Ivonne Baqui, embajadora en Washington y ex embajadora en Qatar, el doctor Enrique Santos, docente universitario, antropólogo, estudioso de las religiones, y el ex canciller del Ecuador, Luis Gallegos, que se ha desempeñado como embajador varias veces, ya ha dicho, en Nueva York y en otros países del mundo y también en Naciones Unidas. Ivonne, permíteme pedirle al doctor Enrique Santos que concluya, porque hubo un pequeño corte cuando estaba explicando la diferencia uno cree que esos son los suníes y los chiíes, pero también hay como unas subclases, ¿no? En las propias determinaciones estas que él sabrá explicar mejor. Eso nos estaba hablando doctor Enrique Santos. Adelante, porque queremos saber más de qué mismo es religiosamente Qatar y cómo se diferencia de los vecinos del Golfo. Muchas gracias, Talía. Sí, yo explicaba que la mayor parte del mundo musulmán practica una corriente que se llama el sunismo, ¿no? O los suníes. Ellos se basan más que en el Corán, en principio se basan en las sunas, que son los dichos de Mahoma y los dichos de los discípulos de Mahoma, que se siguen, como bien dijo el embajador gallego, como pautas de conducta, porque el Corán es fundamentalmente un libro que determina pautas de conducta. En el sunismo, que es algo así como el catolicismo en el mundo cristiano, en el sunismo hay varias corrientes que se diferencian fundamentalmente por su interpretación de cómo deben aplicarse estos códigos jurídicos intrínsecos en el Corán, en las sunas, ¿no es cierto?, en los preceptos de la vida de Islam. Y bueno, en Qatar, la monarquía de Al-Thani, etcétera, provienen fundamentalmente de una corriente que se llama Anfalí, ¿no?, que es una corriente bastante religiosa. De ella precede una corriente mucho más radical, que es lo que se llama el wahabismo, que es lo que domina en Arabia Saudita y que en su momento, digamos, inspiró a Al-Qaeda, ¿no? Pero son una corriente que, como bien han dicho Ivonne y el embajador Gallegos, tienden hacia la secularización y están haciendo un esfuerzo enorme hacia la secularización. Eso hay que reconocérselo. No es sencillo. Yo quiero recuperar algo que dijo muy bien uno de los colegas que aquí participa, que no podemos ser tan fundamentalistas nosotros, criticando el fundamentalismo religioso, perdón por el juego de palabras, que se da en algunos de estos países, porque no es en todos, por supuesto, cuando nosotros tenemos que hay un regreso a un fundamentalismo religioso cristiano muy fuerte en muchos países del norte global. Este rato estaba viendo algunos datos de Brasil, por ejemplo. No me meto el tema de los candidatos, pero parece que detrás de una de las candidaturas, por ejemplo, hay un fuerte arrastre de corriente fundamentalista cristiana. Y no es una crítica, estoy haciendo simplemente una constatación. Yo creo que es importante los avances que se han dado, porque si bien formalmente en Qatar, por ejemplo, todavía existe la apostasía, ¿no? Es decir, los que no aceptan el Islam, pues son sancionados, inclusive con pena de muerte. Sin embargo, al margen de que todavía subsistan estas normas, no se aplican desde hace mucho tiempo. Y evidentemente que el país tiene que transitar, ¿no? Tiene que transitar. A mí me parece fundamental este hecho. Tengo dudas, sin embargo, si fue oportuno que en el 2010 se haya producido esta decisión, sobre todo porque, como decía antes, estuvo muy influida por un tema de que se acusó de corrupción a la FIFA, se abrió una investigación, recuerden ustedes eso, ¿no? Y le costó la cabeza, pues, a Joseph Blatter, a Michel Platini, a Julio Condrona, casi todo, se descabezó a toda la Federación de Fútbol de Centroamérica. Pero eso no es un problema de la religión, eso es más bien un problema de cómo políticamente se manejó este tema, y yo creo que no se preparó adecuadamente, ¿no?, tanto a Qatar como al resto del mundo en este tiempo, para que se pueda dar este encuentro, que es un encuentro mundial, ¿no es cierto? Y sí, a mí sí me extraña mucho que recién cuando revienta el mundial, perdón por la expresión, aparecen estos temas que se conocían ya desde el 2009, ¿no?
desde el 2010 en que ya se decidió finalmente candidatura. Gracias, doctor Enrique Santos. Muy bien traído todos los temas. Ivonne, a mí me gustaría un poco más que nos compartas cómo era tu experiencia de vida allá, porque claro, la distancia es la que a veces ha impedido que conozcamos, que vayamos y vivamos las realidades mucho más cerca, Egipto, Marruecos, Turquía, y entonces de esos países a veces es el desconocimiento y no necesariamente el relato bien compagina con la verdad. A veces se imponen los relatos y a veces se imponen también inclusive dichos, ¿no? De acuerdo a lo que convenga en la política y en la cultura. ¿Cómo es la vida cotidiana de las mujeres, por ejemplo, que sabemos que tienen restricciones, no tanto como en Arabia Saudí, pero cómo es en Qatar? Porque es como que, dice Enrique Santos, que por qué sale eso ahora, es como que nos estaríamos dando contra la pared de algo que se ha sabido. ¿Y cómo llevabas tú la vida siendo embajadora? Sí, gracias, Talía. Bueno, mira, yo siendo de origen árabe, para mí fue como estar en casa, porque yo viví más tiempo en Líbano que en el Ecuador. Entonces, para mí estar en ese mundo era parte de mi vida cotidiana, porque es muy similar. Y hablando el idioma es importantísimo para que se abran las puertas mucho más. Entonces, yo estaba incluida en todo, no solamente en los eventos de los hombres, sino también de las mujeres. Entonces, podía ver los dos lados. Por ejemplo, cuando hacen matrimonios en Qatar, no hay matrimonio mixto. Los hombres lo hacen por un lado, una celebración grande, y las mujeres hacen una fiesta que echan todos por la ventana, como se dice, es algo inmenso, pero son solamente mujeres y los hombres. A mí me invitaban a los dos. Entonces yo iba al de los hombres, donde hacen el baile de la espada y todo esto, es una cultura fantástica, pero también iba al de las mujeres, y ellos lo aceptan, ellos quieren que sea así. Entonces no puedes obligar ese cambio, aunque se ha tratado mucho de cambiar esa costumbre. Ellos la ven como algo cultural y les gusta, se divierten muchísimo. Entonces yo creo que hay que entender esa parte. Después, en lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es imponer la cultura a los extranjeros de taparse todo el tiempo. Entonces en Qatar ya ha salido eso, ya no es obligación, como lo es en Arabia Saudita, que la mujer se tape el pelo, se ponga velos más cerrados. En Qatar hay apertura total en esa parte, claro, con respeto a no ser la parte vulgar, ¿no? Que sean cubiertos en una forma correcta, pero no es taparse. Y después yo me sentí verdaderamente muy respetada. Respetan mucho a la mujer. Son como decía Lucho, que Qatar se convirtió en el lugar donde todo pasaba. Por ejemplo, lo del Talibán fue negociado en Qatar. Yo estuve ahí cuando hubo la negociación, cuando fue el secretario Pompeo y estuvieron en el grupo. Las negociaciones del Talibán se dieron en Qatar, pero el día que yo llegué, a la semana hubo una reunión de religión. Yo pensaba que iba a ser reuniones de los líderes religiosos islámicos, del Shia, del Sunna, de los drusos, que iba a ser una religión, una unión. Estaban todos, incluyendo los de Israel, el judaísmo, que sí, que estaban judíos, cristianos, Rum católico, Rum ortodox, maronitas, musulmanes islámicos, chiitas, drusos. Todos los líderes principales de la región se unían a encontrar algo en común. Y se encontraban muchísimas cosas en común. Estando ahí presente, yo no me sentía que estaba en un mundo árabe tradicional, sino que estaba en una parte internacional. Entonces esa parte es interesante de ver cómo se involucra Qatar y aceptan otras religiones que entren y discutan soluciones para largo plazo. Ahora, Ivonne, lo que se ha criticado, perdona la interrupción, lo que se ha criticado es, por ejemplo, el hecho de que no admitan y tengan más vale sanciones al homosexualismo, a los gays, no son admitidos. ¿Eso cómo se vive ahí? ¿Es visible? ¿Salen en la prensa? ¿Se menciona? Porque este momento la reacción de Occidente, estamos viendo, por ejemplo, equipos como Alemania, que como no le permitieron ponerse un brazalete con la leyenda One Love, que es el grito, la forma de manifestarse en contra de estas restricciones y a favor de la diversidad, se taparon la boca en el momento de la foto tradicional ahí en la cancha. ¿Eso qué? ¿Cómo lo leíste tú, que habiendo sido de origen árabe, habiendo vivido en Qatar, y cómo crees que está recibiendo eso el pueblo qatarí?
Mira, Talía, eso es tabú. Hablar de eso en un mundo árabe es tabú, pero lo practican todos, y es el doble estándar, como digo yo, ¿no? Que hacen una cosa que no lo dicen, pero lo practican. Entonces, eso para mí no me gusta absolutamente. Yo soy de las personas que me gusta todo que sea con transparencia y no tener doble discurso, ¿no? Dicen no se puede y prohibido y pero al mismo tiempo yo lo practico. Entonces, para mí, esa parte no estoy de acuerdo. Uno tiene que aceptar, el mundo está diferente ahora y hay que aceptar todo, especialmente si aceptan el Mundial de Fútbol en un lugar donde debería abrirse más. Por ejemplo, el tema de la cerveza también, el tema de que ese es un símbolo. Pone la publicidad de cerveza, pero no pueden servirla. Entonces, esas dos cosas, cuando ya aceptaron ser parte del Mundial, tenían que abrirse a esa parte también y aceptarlo. ¿Y tú ves las posibilidades de que se abran? ¿Crees que, por ejemplo, porque tú mencionaste de la jequeza que abrió la cultura a su país, tiene de los museos y de las piezas y colecciones más fabulosas, porque ella tenía además cómo adquirir eso para su país? Si son capaces de tener esas sensibilidades, ¿qué hace falta para que tengan también en los otros aspectos, Ivonne? Excelente pregunta, Talía, excelente pregunta. Mira, esa es la parte que tú tienes que encontrar. La nueva generación quieren el cambio, incluyendo excepciones como Sheikh Hamoza y el padre Sheikh Hamad, que sí que tienes ese grupo, pero tienes todavía el grupo súper tradicional que no deja. Entonces se convierten en dos grupos que se golpean mucho. Por ejemplo, cuando Dubái se abrió completamente, Abu Dhabi quedó cerrado. Está abriéndose Abu Dhabi poco a poco, pero la cultura en Abu Dhabi la sientes más tradicional, más, mientras que lo otro es demasiado extremo. Entonces, lo que no quieren en Qatar, por eso hicieron el Pearl, la parte de Pearl, trataron de abrirla igual que se abrió Dubái, pero no pudieron porque es muy pegada, muy pequeña y todo el mundo se conocía. Entonces chocaron otra vez. Lo que yo siempre digo, hay que hacerlo gradualmente. No lo han hecho suficientemente rápido, gradual, hasta llegar al Mundial. Eso les faltó. Y ese fue el error que cometieron. Creo que por eso están pagando el precio ahora. Muchas gracias, embajador Ivonne Bacchi. Embajador Luis Gallegos, los temas denunciados de Guardian hizo un reportaje conmovedor y habló de tantos miles que han fallecido en la construcción de los estadios. Eso aparte de la denuncia, de la crítica, en la comunidad internacional a veces es frustrante porque uno ve que las decisiones las toman acuerdos políticos y no necesariamente son acuerdos, son non santos, ¿no? Nunca me voy a olvidar a mí de las declaraciones, y permitan que me traiga, haciendo otro tema, del presidente actual Joe Biden sobre el príncipe de Saudí, después de la muerte del periodista en Turquía. Y después le visitó en Riad. O sea, ¿de qué habla el mundo? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando cosas que son cuestionadas a la hora de los intereses no se toman en cuenta? ¿Hasta dónde va a llegar estas denuncias sobre las construcciones, las muertes, después del Mundial, embajador Luis Gallegos? Talía, yo creo que es una importante pregunta. Yo creo que hay que, y concuerdo con lo que dice Ivonne, mire, hay una transición, es una transición importante en el mundo islámico, que por una parte tiene a una élite modernizadora, si usted quiere, una élite financiera global que expande sus relaciones por todo el globo, y luego tiene un importante grupo tradicional vinculado a preceptos religiosos radicales, ¿no? Especialmente en países como Irán y Arabia Saudita, el uno sunita y el uno chiita y el otro sunita. Yo me quedé muy bien impresionado de las declaraciones de Gianni Infantino cuando le preguntaron esto. Dijo, este es un campeonato de fútbol, vengan a jugar fútbol. Mañana juega Ecuador y Qatar. Nosotros no estamos interesados en la guerra, ni las guerras, ni fomentar esas diferencias, sino en buscar cómo unirnos. Yo creo que es importante la tolerancia, el entendimiento de las diferencias religiosas. Y en el escaparate que está Qatar, es lógico que quienes actúan en defensa de los derechos humanos hayan hecho de esta oportunidad revelar las condiciones.
Esto se hizo desde el comienzo. Las denuncias sobre la manera de tratar a los trabajadores de las construcciones, no solo en Qatar, sino en todo el Medio Oriente, en donde se contratan personas, como decía Enrique, en la India, en Pakistán, en Filipinas, que son los ejércitos que han construido estos extraordinarios edificios, hoteles, estadios. Pero fundamentalmente lo que hizo Qatar es firmar un acuerdo con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, para una vigilancia entera del proceso. Yo creo que avanzaron mucho. Yo soy muy particular en esto. Yo propuse, Thalía, y crear un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo fue constituido en el Consejo de Derechos Humanos para tratar sobre las víctimas de la transnacionalización, porque las transnacionales en muchos de los casos traen a estas personas de Pakistán, les quitan los pasaportes, les condenan prácticamente un encarcelamiento. Hay que tratar de eliminar ese tipo de tráfico de trabajadores y el tráfico de cualquier forma que sea ilícito. Yo creo que obviamente esto se ha puesto en el escaparate del mundo. Coincido con lo que dice Ron, es necesario que estos temas sean solucionados. Solamente quiero recordar a ustedes que hace más de 40 años el Shah de Irán quiso modernizar Irán y convertirse en una monarquía occidentalizada, similar a las europeas, con parlamentos y lo demás. Y fue derrocado por los grupos de extremistas de los mulas, que hasta hoy predominan después. Por lo tanto, un cambio radical, un cambio asimétrico, no es lo que se debe fomentar. Yo creo que esta oportunidad que el mundo ve en un escaparate de las diferencias debe hacerse también en una introspección de cuáles son todas las diferencias e inequidades del mundo cuando uno trata estos problemas. Gracias, embajador Luis Gallegos. Brevemente, doctor Enrique Santos, comparado con lo que está pasando en Irán, donde hay casi una revolución, ¿no?, y liderada por las mujeres luego de la muerte de una mujer a la que la Guardia Islámica, la Guardia Religiosa, le dijo que estaba mal puesto su velo. Qatar está más o menos distante de esas restricciones de un gobierno dirigido por los clérigos religiosos en Irán. Muy buena pregunta, ¿no? Definitivamente sí hay diferencias. Irán es una teocracia, ¿no? Oficialmente es una teocracia, está dirigida, bueno, formalmente hay un presidente, etcétera, pero en realidad está dirigida por un consejo de ulemas, de sabios chiitas. Hay una guardia revolucionaria que es paralela al ejército y que responde estrictamente pues a lo que dicen los grandes sabios ulemas chiitas. De alguna forma, en el caso específico de Qatar, yo no veo eso, ¿no? Hay una monarquía absolutista, se le puede criticar que sea absolutista, su orientación hanfalí, que es decir, es sunita radical. Recuerden que tuvo problemas con el Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, porque fue acusada de fomentar el terrorismo, ¿no? Recién, hace poco se empezaron a reconciliar, pero a mí me parece que ahí no se podría hablar de una teocracia. Yo no veo que haya una teocracia. Existe evidentemente un país sunita, un estado sunita, en donde la religión, como ocurre en todo el sunismo, ¿no?, la religión como una guía para la práctica de la vida cotidiana, ha incidido, la interpretación específica de la Sharia que tienen ellos, ha incidido, ¿no es cierto?, para la regulación de la vida. Pero yo creo que eso también es importante señalar, que en el mundo musulmán, no voy a hablar del mundo árabe, evidentemente que hay grandes avances hacia la secularización, ¿no? Tenemos un país casi totalmente secular, ¿no? Totalmente secular, como Turquía, donde hubo pues una revolución hace casi 100 años que la convirtió a Atatürk, ¿no? Uh-huh. La convirtió en un país prácticamente laico, a pesar de la enorme mayoría musulmana que existe ahí.
claro, a veces es feo decirlo, pero el Irak de Saddam Hussein era un país bastante laico en ese sentido, ¿no? Más bien ahora con la salida de Hussein han retomado los chiitas, que son muy religiosos, el poder. Egipto, que se mencionó aquí, Siria, existe una separación muy importante entre el Estado y la iglesia, en el sentido de la iglesia musulmana. Bueno, el Líbano, que Ivonne conoce perfectamente, a pesar de la presencia de Hezbollah en el sur, sigue siendo un estado fundamentalmente laico. Entonces, yo veo que cada vez hay más tendencias hacia la secularización. Y algo que quiero destacar de lo que señaló antes el embajador, recuerden que Qatar creó a Al Jazeera, ¿no? Un medio de comunicación que, en mi opinión, desde hace mucho tiempo juega un rol de equilibrio del manejo de la información entre corrientes muy fundamentalistas desde la perspectiva, me refiero, musulmana, y visiones en cambio islamofóbicas, ¿no? Que a veces yo sí observo en algunos medios del llamado Occidente. Entonces yo diría que no hay una teocracia, no veo que haya una teocracia, hay un peso muy importante de la religión. Y me permite hacer una analogía para terminar esta parte, una analogía un poco arriesgada, pero repito, es una analogía metafórica, ¿no? Yo diría que el mundo islámico está viviendo lo que el mundo católico era hace 60 años, ¿no? Yo recuerdo perfectamente a mi abuela cuando yo era niño, inclusive a mi madre, que no podían entrar a una iglesia si no llevaban el velo. Son cosas que ya se han erradicado, es decir, estos procesos de cambio, cuando hay una matriz religioso-cultural muy enraizada en la gente y en las prácticas jurídicas, ciertamente no se pueden eliminar de un día para el otro, pero eso no significa que las podamos justificar. Gracias. Definitivamente no se puede justificar. Muchísimas gracias, y yo celebro que estén los tres aquí. Qué maravilla, realmente ha sido un pretexto el Mundial de Fútbol, y estos son temas que deberíamos abordar siempre, porque a veces por el desconocimiento hace que uno cometa hasta errores y tenga prejuicios sobre determinadas cosas de determinados países. Aquí permítanme hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Enrique Santos, docente universitario, estudioso de las religiones, el ex canciller ecuatoriano Luis Gallegos, que se ha desempeñado en varios países del mundo y también en Naciones Unidas, y la doctora Ivonne Baqui, actual embajadora en Washington, bueno, es la segunda vez que está en Washington, y ex embajadora del Ecuador en Qatar. Ivonne, la gente no va a perdonarme que no pregunte, bueno, ya mencionaste algo de las relaciones entre Ecuador y Qatar, y qué bueno que estén apreciando y como es comprando las rosas ecuatorianas en vuelos diarios prácticamente. Yo recuerdo que el emir estuvo por el Ecuador. ¿Qué impresión tienen del Ecuador los cataríes? Aparte de la diplomacia, ¿no?, que siempre encuentra su manera de decir que todo está bien. ¿Qué piensa el pueblo? Tú has hablado, mencionabas que ibas también a eventos como bodas, y ahí donde la gente se sincera, se habla más de la cotidianidad. ¿Qué piensan del Ecuador? ¿Cómo le ubican a ese país pequeñito en los Andes? Excelentemente bien lo ven, Thalía. No te imaginas cuánto es Ecuador. Ellos lo ven a Ecuador como ellos se ven en Qatar, ¿no? Que supuestamente creen que son los mejores siendo pequeños, y ven a Ecuador como un país que tiene todo en un lugar tan pequeño, pero tiene tanto que ofrecer. Adoran nuestras rosas, nuestro chocolate se ha convertido en un símbolo, el camarón ecuatoriano está en todos lados, el banano, bueno, sin número, y especialmente los sombreros también de paja toquilla. Entonces, cuando fue el emir a Ecuador, primera vez que iba, se quedó encantado, verdaderamente encantado del Ecuador y toda su gente. La relación está en el mejor momento. Yo estoy aquí de embajador en Washington, pero como sabes, aquí hay muchísimos árabes y cataríes, inversión catarí grande, y siempre me preguntan de que quieren invertir más, especialmente en temas turísticos ahora, ¿no? Cuando fue Sheikh Faisal Al Thani, que es el que invierte, el tío del Amir que invierte, es el encargado de invertir en todas partes del mundo, fue al Ecuador también. Él es presidente de los hombres de negocios de Qatar,
y se quedó muy impresionado también en cómo conseguir relacionarse y sigue tratando de invertir. Yo creo que lo único que faltaba en ese momento es que tengamos el acuerdo bilateral de inversiones, que ahora sí tenemos, ya lo tenemos con el CIADE, que se puede utilizar, pero también esa fue una parte que faltó. Pero las cosas están en el mejor momento. Y lo que hay que decir lo mejor es que aunque le ganamos a Qatar, hubo un evento en el Departamento de Estado aquí en Washington, y están todos felicitando al Ecuador y estaba Qatar ahí. Claro, se tenía que felicitarme a mí también, pero fue emotivo ver cómo nuestra tricolor ganó en la inauguración, primera vez en la historia. Estamos felices de Ener Valencia, del técnico también, el Gustavo Alfaro, que manejó muy bien a la selección, del nuevo que entra Jeremy Sarmiento, que ha tenido mucho éxito también, pero bueno, estamos en lo mejor, en todo. ¿Y qué hace falta, Ivonne, para que lleguen los capitales? Porque a veces en Ecuador tenemos ese conflicto, ¿no? Hay mucha emotividad, hay una relación muy buena, pero a la hora de la verdad, como se dice, el país les resulta esquivo para invertir. ¿Qué hace falta? Porque el Ecuador realmente carece, tú sabes muy bien, y has intentado desde hace años hacer eso por el Ecuador, haciendo tratados de libre comercio, inclusive recuerdo toda la iniciativa del Yasuní. A veces esas frustraciones de que no se concreta, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es esa vuelta de tuerca que hay que darle para que llegue el dinero al Ecuador? Es cambiar el chip nuestro como ecuatorianos en el Ecuador. Lo que falta es que nosotros ecuatorianos creamos en nosotros mismos que somos los mejores y que nos unamos. Siempre criticamos, palo porque bogas y palo porque no bogas. Todo lo que hace positivo lo ven el negativo y no ven lo positivo. Afuera del Ecuador, yo he estado en todas partes del mundo, nos ven como la luz de América. Eso es lo que nos dicen desde aquí en Washington, especialmente la luz de América. Tenemos todo, pero nosotros los ecuatorianos nos encargamos de bajarnos. Si alguien sube, quieren bajarlo. Si alguien está bien, ¿por qué está bien? No, yo quiero estar. Entonces, ese es el chip que hay que cambiar. Ser positivos, agradecer por todo lo que tenemos. Hoy es Thanksgiving, la acción de gracia, agradecer lo que somos, el mejor clima del mundo, la mejor gente del mundo, el mejor de todo lo que tenemos, la mejor tierra fértil. Todo es único, pero tenemos un problema, el problema de que siempre vemos lo negativo y no nos unimos para sacar adelante el país. Es lo que hace falta, nada más que eso. Gracias. Embajador Luis Gallego, usted no se detiene y sigue haciendo un trabajo impecable y realmente es emotivo y a uno le da gratitud. Yo estoy hablando con 3 personajes que no solamente tienen una cultura exquisita y conocen tantas materias, sino que hacen cosas por el país. Y como dice Ivonne Baqui, a veces es eso, tenemos mucho una carga negativa cuando yo no es que me excuse, pero yo estoy formada para criticar, ¿no? Como periodista, y esa es mi tarea. Ustedes, en cambio, son hacedores de las cosas. ¿Cómo está Ecuador este momento en el concierto internacional? Y claro, estamos hablando de Qatar, que tiene su manera de posicionarse, ha hecho una inversión enorme, pero ha tocado exactamente las teclas precisas. ¿Qué hace falta para que Ecuador haga eso, embajador Luis Gallegos? Bueno, yo en parte quiero referirme a lo que dice Ivonne. Yo también creo que hay una necesidad de unificar criterios, de tener grandes acuerdos nosotros entre los ecuatorianos para mirar el futuro. Son momentos coyunturales muy complejos en el mundo. Esta es la mayor crisis internacional producto de la pandemia, cuyas consecuencias aún no las sabemos. Justamente la pandemia ha traído una eclosión económica, un retroceso de 10 años, el aumento de la pobreza, una situación que afecta a todos los países del mundo. Es la primera crisis internacional que, además de afectar a todos los países, nos ha afectado a cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos amigos que han muerto. Nosotros hemos estado bajo el peligro de muerte. Por lo tanto, paradigmático en las relaciones internacionales. Yo creo que hay que superar el gran reto con la unificación del país, de buscar un futuro mejor para nuestros hijos. Solamente yo creo que el hecho de fútbol en que el Ecuador jugó con Qatar y ganó históricamente, yo relevo también como lo hace Ivonne. Pero imagínense lo que significa para el resto del mundo los demás de 2.000 millones de personas que vieron ganar al Ecuador. Nosotros no hubiéramos podido pagar una propaganda.
El Ecuador en este momento está en expectativa del mundo. Todo el mundo quiere saber cómo este país le ganó al anfitrión por primera vez en la historia. Yo creo que esas son situaciones en las cuales la coyuntura ha permitido que nuevamente el Ecuador esté en la visión del mundo. Yo creo que hay que aprovechar eso. Hay que dejarnos de los parroquialismos y de las luchas intestinas, buscar cuáles son los problemas centrales de nuestra democracia, unificar criterios, crear instituciones y así también formalizar nuestras relaciones con el mundo externo. Nosotros no podemos pedir que inviertan si no hay legislación adecuada para la protección de inversiones, si nosotros no podemos firmar tratados de comercio, nosotros no podemos sacar de la pobreza a toda el área andina ecuatoriana si no tenemos acceso a mercado. Toda esa población que produce productos serranos podría venderse alrededor del mundo con los tratados internacionales. Tenemos que buscar esas sinergias con el resto del mundo en vez de encerrarnos nosotros en nuestros propios puntos y tratar de buscar siempre lo negativo y lo contradictorio. Gracias. Yo soy de buscar una nueva orientación, habiendo aprendido de esta pandemia y de la guerra en Ucrania, una nueva orientación de la política del Ecuador y la política internacional. Gracias, embajador Luis Gallegos. Sí, en verdad hace falta en el Ecuador que yo siempre termino diciendo que le queramos un poquito más al país y ahí nos portaremos bien. Yo creo que el doctor Enrique Santos desde la academia nos diga por qué en verdad el Ecuador tiene la tendencia a ese drama. Claro que desde Humboldt ya sabemos de las tristezas, ¿no? De cómo vivimos pobres en medio de la riqueza y alegres en medio del peligro. Él hablaba sobre los volcanes. Pero, ¿qué hace falta, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué está produciendo de juventud las universidades? Porque de allí sale el presente y el futuro del Ecuador. ¿Cómo están formándose los chicos en esta visión? ¿No tienen ahora el acceso al mundo en su mano? O sea, yo creo que debe ser contemporáneamente las generaciones mejor formadas, deberían ser. Pero ¿qué conciencia están teniendo los chicos sobre lo que está pasando en el mundo, doctor Enrique Santos? Muchas gracias por la pregunta, Thalía. Mire, yo en esto soy muy harariano, sigo a este gran historiador y filósofo israelí, Yuval Harari. Hay tres grandes desafíos, yo le amplío un poco el concepto de Harari, de que sigue el mundo contemporáneo, y efectivamente ya no podemos pensar en lo que decía el embajador, estos parroquialismos, ¿no? Vivimos en un mundo global y de este rato los nacionalismos antiglobalistas le hacen mucho daño al desarrollo de los países. Y yo creo que hay tres grandes desafíos en los cuales Ecuador está inmerso, lo aceptemos o no. El primero es el problema del calentamiento global, de la crisis climática. Eso nos afecta. Definitivamente nos afecta, quizá no lo percibimos no lo vemos este rato, pero eso es un fenómeno general para el globo terráqueo y nos va a terminar afectando. Lo segundo, estamos frente al desafío inmediato de las nuevas tecnologías en el área de la informática, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la biotecnología, la neurociencia cognitiva, etcétera, y el Ecuador, si es que quiere insertarse con éxito en el mercado mundial, tiene que hacerlo pues no solamente en calidad, digámoslo, voy a utilizar una palabra quizá peyorativa, ¿no?, de empleados domésticos menores de ese mercado mundial, sino aportando con valor agregado. Y yo creo que una de las potencialidades de este país es justamente la posibilidad de aportar a la generación de conocimientos en biotecnología y en informática, porque no necesitamos tener grandes equipos para generar software, eso es un tema de talento humano. Y el tercer gran desafío es justamente lo que hemos hablado hoy día, el desafío de la diversidad. El hecho de que en un mundo global esto se tiende a resolver, por un lado, un hiperglobalismo que quiere disolver las diferencias culturales, territoriales, religiosas, etcétera, y por otro lado un nacionalismo y un fundamentalismo que se resiste a esta forma de integración. Yo creo que la Universidad Ecuatoriana tiene que
ser un poquito más proactiva en términos de no limitarnos. En mi cuestionamiento, siempre la Universidad Ecuatoriana, nos limitamos mucho a tomar las tecnologías, los saberes que vienen de otros países del norte global, y lo que formamos son profesionales que aplican tecnologías desarrolladas en otros contextos, cuando deberíamos apuntar más bien a la formación de profesionales en todos los ámbitos, desde el derecho hasta la mecatrónica, que tengan la capacidad de generar soluciones adaptadas a nuestros contextos. Gracias. Y que aporten a la generación de valor agregado. Gracias. Eso era todo. Doctor, no, una sola cosa. Tengo un minuto para los tres, o sea, una respuesta lo más simplificada posible. Doctor Enrique Santos, voy con usted. Si usted sería catarí y el mundo le está descubriendo y le está cuestionando algunas cosas, ¿qué les diría para que le conozcan mejor? Bueno, yo diría que miren las cosas buenas que tenemos, lo que hemos avanzado. Diría como catarí, nosotros no somos un estado teocrático, que es un mito. Nosotros, a pesar de que existen leyes que todavía castigan con pena de muerte, etcétera, etcétera, hace años que no lo hacemos. Yo diría, tenemos un medio de comunicación internacional del cual ustedes, occidentales, se han servido durante muchos años, que es Al Jazeera, y realmente estamos haciendo intentos denodados, el hecho mismo de estar participando activamente en este mundial, por generar una buena imagen y tener una excelente relación. Gracias, doctor. Decía que un minuto para los tres, así es que segundos. Ivonne, si es que tú serías catarí, una mujer catarí, y quisieras responder a lo que están diciendo desde fuera, ¿qué les dirías? Bueno, yo puedo ponerme en el puesto de ellas porque lo he sentido, que nos tengan paciencia, que estamos en el camino correcto, que la educación es la base de todo, y que ahora todas estas universidades que se han abierto internacionales como Georgetown y todas las demás universidades que tenemos aquí en Qatar, estamos educándonos. El 80% de los estudiantes que están en las universidades ahora en Qatar son mujeres, se gradúan con mejores notas y están abriendo. Así que un poco de paciencia. Gracias, embajador Luis Gallego. ¿Qué le diría a usted si es un catarí al mundo que está viendo y juzgando este momento? Yo quisiera introducir el tema del respeto, a las tradiciones y religiones de los otros, porque es importante tener esa flexibilidad, esa tolerancia, para poder entender. Yo creo que de lo externo, de lo que podrán influenciar a Qatar, es importante que Qatar aprenda, pero que esa presión que tiene sobre Qatar también sea ilustrada, para que vean que todos podemos unirnos y respetarnos y respetar nuestros derechos humanos en sintonía. Gracias, muchas gracias a los tres panelistas. Aquí debo hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Enrique Santos? En el fútbol, Argentina y Alemania, sin ninguna duda. Gracias. ¿A quién le ha ido mal, Ivonne Baki, esta semana? A Qatar seguramente está pésimamente mal por el fútbol. Ganó Ecuador. Gracias, embajador Luis Gallegos. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Yo creo que también coincido, que a Argentina, Alemania, pero especialmente a Costa Rica. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, doctor Enrique Santos? Yo creo que a España y a Japón y a Ecuador, por supuesto. Gracias, embajador Ivonne Baki. ¿A quién le ha ido bien esta semana? A Ecuador, siempre Ecuador. Gracias, embajador Luis Gallegos. ¿A quién ha ido bien esta semana? Yo creo que al Ecuador, a la selección del Ecuador, y eso demuestra la capacidad que tiene el Ecuador de salir adelante. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Llegaron los Black Days de Claro. Celulares, laptops y televisores hasta con el 50% de descuento. Del 21 al 30 de noviembre.